Buenas tardes, mi nombre es Erika Regalado y yo les voy a hablar acerca de la imprenta de El Salvador, cómo surgió y los medios de comunicación. En el caso de la imprenta de El Salvador, esta surgió con la construcción de una prensa rústica por parte del fraile Juan de Dios del Cid. Este fraile publicó en 1641 un folleto llamado El Puntero Apuntado con apuntos breves. La primera prensa rústica llegó a El Salvador en 1824. Esta fue adquirida por los presbíteros José Matías Delgado y Miguel José Castro, quienes editaron el Seminario Político Mercantil. La historia de los medios de comunicación de El Salvador, básicamente, pues el periodismo en El Salvador surgió en el siglo XVIII con el aparecimiento de El Puntero, apuntador con apuntos breves. Este periódico dejó de publicarse en 1826, pero surgieron otros seminarios y periódicos entre ellos. El 6 de abril de 1973 salió al aire nuevamente el Canal 6. Su novedad era que por primera vez se iban a transmitir programas a colores. La radio en El Salvador. En el 1 de marzo de 1926 se inaugura la primera estación de radio en el país, el periódico del presidente de esa época, don Alfonso Quiñones Molina, la cual se llamó AQM, llevando las iniciales del mandatario, y transmitido desde la terraza del Teatro Nacional. En Madrid, España, fue firmado el 9 de diciembre de 1932 el Reglamento General de Radiocomunicaciones, con el que se puso término al uso arbitrario de siglas para cada una de ellas. En virtud de ese reglamento, quedaron señalados para los países centroamericanos las siguientes siglas: en El Salvador, YS, en Guatemala, lo que es la T con la G, Honduras, HR, Nicaragua, YN, Costa Rica, TI. Del señor Edmundo Nuzán, Radio Internacional de don Ricardo Ramos, iniciándose en esta la celebridad del micrófono, apareció también La Voz de El Salvador, ubicada en aquel entonces, ahora el Café de Don Pedro. Esta es la propiedad de don Alberto Ceballos. En 1947, don Raúl Trabanino fundó YSU, transmitiéndola en la frecuencia 1050. Como todos sabemos, los medios de comunicación juegan un rol muy importante e indispensable en la sociedad industrializada. Estos son los encargados de la circulación de la información y la formación de la opinión pública. Entonces, en alguna medida, sirven de plataforma para el debate y la civilización de los asuntos públicos, así como la visibilización. Sin embargo, no siempre existieron tal como los entendemos hoy en día. En el caso, desde los árboles de la civilización, el ser humano ha tenido la necesidad de comunicarse con los otros miembros de su especie. Sabemos que en la actualidad existen múltiples medios de comunicación, aunque normalmente se relaciona en concepto únicamente con los medios de masas, que son radio, televisión, etc. Pero también podemos considerar como tal a cualquier sistema de comunicación bidireccional, como puede ser el teléfono. Ahora, la historia y evolución de los medios de comunicación ha sido bastante entre el pasar del tiempo, ya que el origen de la comunicación se remota a la comunicación oral, que fue la única existente entre los seres humanos hasta que apareció la primera gran revolución de las comunicaciones, la escritura, como ya lo habíamos dicho antes. Aunque ya encontramos antecedentes de lo que hoy es el periodismo en la antigua Roma o en la Edad Media, fue el nacimiento de la imprenta en el siglo XV, lo que permitió difundir de forma masiva publicaciones escritas. Los primeros medios de comunicación escrita y radio. Como ya lo sabemos, los primeros medios de comunicación fueron la prensa escrita y la radio. En ese caso, quien inventó la imprenta en 1440 es Johannes Gutenberg, pero el primer periódico no se publicó hasta 1605. Por eso se le atribuye al alemán Johann Carolus. Ya en el siglo XIX, cuando los hermanos Lumière crearon el cine en Francia, nacieron los medios audiovisuales y la comunicación de masas. En el caso de Guillermo Marconi, obtuvo la primera patente de la radio en 1896 para en 1901 realizar la primera transmisión de voces humanas, dando lugar al nacimiento de la radio. Televisión y su impacto. Estamos hablando en la historia de los medios de comunicación que la televisión no aparece hasta finales del siglo XIX, cuando Paul inventó el disco de Nipkow, que permitió realizar las primeras emisiones públicas.
aunque es muy importante destacar que las emisiones con programación no llegaron hasta 1936. Se sabe que no hay una clasificación de los medios de comunicación. No obstante, aquí vamos a diferenciar entre los medios tradicionales y los nuevos. Hablamos de medios de comunicación tradicionales cuando nos referimos a la prensa, la radio, la televisión e incluso el cine. La característica común de estos medios es que el mensaje se transmite al receptor sin la posibilidad de cuantificar, mediar o gestionar el feedback. Podemos hablar de la evolución de la prensa escrita a los medios digitales. Esto ha sido muy notable desde la prensa escrita. Si ustedes lo ven en la actualidad, es pocas las personas que prefieren comprar un diario a ver sus cosas por redes sociales o por Facebook, X o por diferentes sitios web. En la actualidad nosotros sabemos que la prensa escrita ha sido bastante desfasada. Sin embargo, todavía hay personas que la utilizamos. Hay una importancia muy grande por la cual las personas prefieren las redes sociales para ver noticias en lugar de comprarse un diario, y es porque tenemos la oportunidad en las redes sociales de interactuar con la noticia, dejando comentarios, dejando likes, etc. Así que por esa razón también, una razón muy importante es que la radio o la prensa escrita han sido dejadas en plazo medio. Ahora vamos a hablar de un medio que es muy importante y en la actualidad muchos de los conductores prefieren la radio porque van interactuando de cierta manera. Y estamos hablando de la radio al podcast. El podcast es uno de los nuevos medios de comunicación. Sin embargo, la radio pues realmente no ha quedado muy desfasada, porque los podcasts muchas veces son fundamentales porque ofrecen ventaja de accesibilidad y la personalización, permitiendo seleccionar y descargar episodios para escucharlos en cualquier momento. La radio pues sabemos que tiene una hora, un horario, ¿verdad? De igual manera, los podcasts cubren una variedad infinita de temas, desde noticias, educación hasta entretenimiento y pues nichos especializados. Esta flexibilidad permite que las personas pues se adapten a este tipo de medio de comunicación que prácticamente es escuchar a muchos temas de otras personas. A diferencia de la radio, pero esto es muy importante, como se lo mencionaba anteriormente, la radio es bastante accesible a los conductores más que todo porque escuchamos noticias de primera hora. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante que es la televisión. De la televisión al streaming. Yo sé que muchos lo hemos escuchado. La televisión desde su invención ha sido una gran fuente primera de entretenimiento y creo que hasta el momento sigue siendo así. En este caso, la era del streaming ha revolucionado la manera en que consumimos contenido audiovisual. Plataformas como Netflix, Amazon Prime o Disney Plus han permitido a los usuarios acceder a una amplia biblioteca de contenido bajo demanda, eliminando la necesidad de horarios fijos y anuncios publicitarios. Por ejemplo, podemos ver que hay una aplicación llamada ViX donde están todas las telenovelas que en televisión nacional muchas veces las publican Canal 2, Canal 4, Canal 6. No hay un horario, usted puede ver su novela todos los días a la hora que quiera porque no hay un horario. Así que esto es muy importante para poder ver que la televisión de cierta manera ha parado en lugar del streaming. En el caso de el streaming ofrece lo que es una experiencia personalizada, como lo mencionaba, con los horarios, donde los algoritmos sugieren contenido basando a la preferencia del usuario. Esto también es muy importante porque nosotros tenemos exactitud cuál es la cartelera del canal 2, cuál es la cartelera del canal 4, del canal 6. Y es un poco pequeña en comparación a todas las aplicaciones que nosotros tenemos por medio de los nuevos medios digitales, pues es bastante comparable en poder decir sí, yo elijo los medios nuevos. Sin embargo, pues no podemos definir
que hay más demanda en el caso de la televisión sobre noticias, porque sabemos que en Netflix o en cualquier aplicación las noticias no son de instante, y esto no lo vamos a poder negar y no vamos a poder cambiar hasta el momento.